La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él es el Rey de las naciones, el Rey del universo. Él es el Señor, el Creador, nuestro Padre Dios, Adonai, el Señor de señores, el Rey de reyes. Él está en nosotros, con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Somos hijos de Dios. Fuimos restaurados a la comunión con nuestro Padre Dios. Tenemos la relación con nuestro Padre restaurada, esa relación que se perdió por causa del pecado. Relación tiene que ver con el vínculo filial entre el Padre y el Hijo. Cuando Dios nos creó, nos impartió su vida. Cuando Dios creó a Adán, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, aliento de vida. Es decir, insufló el espíritu de vida, la naturaleza divina, y el hombre, con un cuerpo físico, portador a la vez de la naturaleza divina. ¡Qué hombre tan espectacular! ¡Qué ser humano tan espectacular el que Dios diseñó! Eso somos en la mente de Dios. Pero por causa del pecado, la comunión con Dios, la relación con Dios, esa relación de padre e hijo, se rompió. Hubo una desconexión total por causa del pecado. El pecado causó esa gran tragedia, nos desconectó de Dios y nos conectó con el reino de la muerte, con la muerte misma. La muerte comenzó a reinar en la humanidad. Dios, nuestro Padre amoroso, misericordioso, no nos dejó en el abandono. Si Dios no fuera misericordioso, si Dios no fuera amor, sencillamente decreta el juicio y declara la sentencia condenatoria por causa del pecado. La sentencia condenatoria del juicio de Dios es la muerte eterna, separados eternamente de Dios. Pero Dios no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios es amor. Dios no es legalista. Dios es amor. Dios es el Dios de la legalidad. Y Él nos proveyó la solución a través de un sacrificio. Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnica de pieles y los vistió o los cubrió. Él proveyó el medio a través del sacrificio de un inocente. El derramamiento de la sangre de un inocente era la única forma como el hombre podía ser restaurado en la comunión con Dios. Y para restaurar la comunión con Dios debía cubrirse el pecado del hombre. Y el pecado solo se pudo cubrir a través del derramamiento de la sangre, a través de la aplicación de la sangre de aquella víctima sacrificada. Esa sangre debía ser aplicada sobre el reo, sobre el condenado. Este es el principio que encontramos desde Génesis, el principio que Dios estableció para las generaciones, que si alguien quería acercarse a su presencia y restaurar la comunión con Él, debía hacerlo a través de la fe en la sangre. Esto lo aprendió Adán. Adán comienza a aplicar el principio y él le transmite a sus hijos el mismo principio. Si quieren acercarse a Dios, si quieren agradar a Dios, como seres humanos, tienen que aplicar el principio de la sangre. Es por la sangre derramada que puede acercarse a Dios y a la vez agradar a Dios. Abel aplicó el principio del sacrificio para agradar a Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador
de los que le buscan. Abel agradó a Dios por la fe en la sangre derramada. Él ofreció sacrificio a Dios. Presentó unas víctimas inocentes. Hizo el altar. Derramó la sangre de estas víctimas. Y esto agradó a Dios, porque es por la fe y por la fe en la sangre derramada que el hombre es restaurado delante de Dios. La sangre de los animales comienza a derramarse desde el principio de la caída del hombre. Quien derramó primero la sangre de una víctima fue Dios, para tomar las pieles de esas víctimas, hacer las túnicas y cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ahí se establece el principio del derramamiento de la sangre. Adán aprende el principio, lo transmite a sus generaciones. Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, ellos recibieron esta instrucción. Cuando se presentan delante de Dios, Abel agradó a Dios porque presentó el sacrificio, derramó la sangre de aquellos corderos. Mientras que Caín no lo hizo, fue incrédulo, hizo las cosas a su manera, presentó su propia ofrenda. Pero Dios se agradó de la ofrenda de Abel, porque fue una ofrenda basada en el sacrificio, en el derramamiento de la sangre. A partir de allí, todas las culturas, todas las civilizaciones, aplican el principio del derramamiento de la sangre de una víctima, un animal, para poder ser restaurado en la comunión con Dios. Antes de la ley, ya los altares se levantaban para ofrecerle al Señor la adoración. Antes del diluvio, como lo podemos ver en Abel y posteriormente en sus descendientes. Después del diluvio, lo primero que se hizo cuando las aguas bajaron sus niveles y Noé y su familia descendió del arca, lo primero que hizo Noé fue presentar adoración, sacrificio a Dios. Génesis capítulo 8, versículo 20 dice: Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El holocausto que Noé ofreció en el altar aquel día fue olor grato a Dios. ¿Por qué? Porque fue un holocausto o fue un sacrificio basado en la fe en la sangre. Noé sabía que la única manera para entrar en la comunión con Dios, en la presencia de Dios, era a través del derramamiento de sangre. Noé lo creyó, Noé lo practicó, y esto agradó a Dios. Apreciados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Gracias a Dios por la provisión de la sangre de Cristo, que nos limpió de todo pecado. La sangre de Jesús está viva. Por la fe en su sangre fuimos redimidos, perdonados, nuestros pecados fueron remitidos. En el nombre de Jesús, Padre, te alabo, te bendigo, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por restaurarnos, gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por impartirnos tu justicia, gracias por hacernos tus hijos. Espíritu Santo, abra nuestros ojos espirituales para comprender y valorar lo que es la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz, y que esta sangre preciosa está viva y nos apropiamos de ella por la fe. Padre, confirma la buena palabra. Yo te pido por cada uno de los oyentes, donde quiera que se encuentran en este momento, extiende tu poder, tu mano poderosa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.